Bueno, Malvi, querido, un gusto por la invitación. Perdona a todos por la demora, tengo ahí algunos inconvenientes técnicos. Le voy a pedir paciencia a todos. Voy a tratar de hablar, voy a ir rápido, pero con algunas pausas. Eh, Todo lo que vamos a ver hoy va a quedar grabado, así que lo van a poder ver. Y está basado en un taller en inglés y está dividido en capítulos. Haré lo posible para que podamos ver en el tiempo y respetar la agenda los 6 capítulos planificados. Algunos te van a ir bastante rápido, pero luego dejo el canal abierto. Vamos a tener el canal de Discord y todos los canales que usualmente comparto para que puedan seguir eh, el paso a paso de este taller. Así que bueno, vamos a hablar un poco de qué es, antes de hablar de un poco de qué es Playwright, primero me voy a presentar. Yo soy Carlos Gauto de Buenos Aires, Argentina. Me gusta que me digan Charlie. Soy líder de proyecto en Mercado Libre, tengo más de 7 años de experiencia en tecnología, soy Playwright Ambassador, que es un poco lo que vamos a conversar hoy. Soy champion de K6, que también he tenido la oportunidad de conversar de ello. Embajador de Selector Hub y creador de contenido de tecnología. Los invito a- a visitar mi sitio, charlatematicia.tech, también el dominio tech gracias a web. Y los invito a conectar en Twitter, bueno, en mi canal de YouTube, Charla Automatiza. Ahora hace un tiempo no estoy haciendo transmisiones en Twitch, pero la idea es volver pronto, así que también dejo ahí todos los contactos para que podamos seguir. Y vamos de lleno. Esta es nuestra agenda. Está dividido en seis partes. Está basado, el repositorio es un repositorio GitHub que está en mi repositorio GitHub, que lo van a poder acceder desde mi sitio, y están las 6 partes disponibles. Vamos a hacer lo posible para que en lo que nos queda, unos 45, 50 minutos, podamos conversar de todos estos temas. En la agenda va a ser, vamos a hablar de qué es Playwright, vamos a hacer el setup del framework, vamos a hacer nuestro primer script, vamos a ver una función para capturar tráfico que se envía desde una aplicación web hacia un backend, manipularlo y hacer algunas cuestiones. Vamos a ver un poco de que vamos a poder hacer API Test Automation también con Playwright. Vamos a hablar sobre el patrón de diseño, uno de los patrones de diseño más populares para lo que tenga que ver con pruebas automatizadas de frontend, que es el Page Object Model. Y por último, esperemos que que el tiempo apremie. Vamos a hacer un ejercicio un poco más avanzado de mezclar un poco todo lo que vimos, ¿no? De la funcionalidad de capturar tráfico, modificarlo, capturar tráfico de una respuesta de una API, modificarlo, accederlo desde el frontend, mezclar un poco o ahondar un poco en lo que es el concepto de testing híbrido, o sea, testing automatizado de frontend y de backend. Esa es un poco nuestra agenda. Para quien no conozca, Playwright es un framework open source, es un framework gratuito, es de Microsoft. Vamos a poder hacer pruebas automatizadas de frontend, de APIs. Eh, Tiene soporte para múltiples lenguajes, ya sea Python, TypeScript, JavaScript, .NET, Java, y todos con la misma API. En este caso vamos a utilizar la versión con TypeScript y basada en la extensión que también tiene de Visual Studio Code. Así que como requerimiento base van a tener que tener mínimamente Node 18 instalado en su máquina, Visual Studio Code instalado y con eso ya vamos a poder avanzar en todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero vamos a arrancar por la base, el setup. Vamos a ir viendo que ya tenemos los requerimientos desde una carpeta vacía. Vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a buscar en la sección de extensiones, Playwright, y vamos a instalar Playwright Test para Visual Studio Code. Yo ya lo tengo instalado, en su caso lo van a poder instalar, estamos usando la última versión, la 1.017. Ahí va a tener la documentación oficial con todo lo que van a poder hacer, la extensión propiamente dicha, hay un montón de cosas, ejecutar un test con un clic, múltiples tests, hacer debugging, van a poder hacer un montón de cosas. Desde la consola vamos a ejecutar Ctrl-Shift-P y vamos a hacer el setup para instalar. Vamos a seleccionar los 3 engines porque tienen soporte para ejecutar en los mismos engines, Chromium, Firefox y WebKit para que podamos hacer nuestras pruebas. Y también vamos a seleccionar que nos disponibilice una GitHub Action
para que si en el caso que utilicemos una herramienta de integración continua como GitHub Actions, ya nos crea un workflow listo para producción. O sea, lo que tenemos ahí lo pushamos en un repositorio GitHub y ya está listo para ejecutar. Y ahí tenemos una serie de comandos básicos para poder ejecutar o utilizar este framework, que ya vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que podemos hacer con ello. Eh, así se, ve- así se vería el Hola Mundo que nos deja. Nos deja un archivo de ejemplo, Playwright, que tiene dos tests. Esta es la estructura básica de un test, o de un archivo que tiene un conjunto de tests, un script. En este caso hace dos tests bien básicos. Vamos a utilizar la extensión de Visual Studio Code para ejecutarlo y vamos a poder, tenemos dos opciones, vamos a poder ejecutar un test mirando el browser en primer plano o utilizando el Trace Beaver. En este caso vamos a aprovechar la funcionalidad de Trace Beaver porque vamos a poder ver muchas más cosas que viendo solamente la ejecución del browser en primer plano. Ahora vamos a ver qué es ese conjunto de varias cosas. Este test es muy sencillito, abre una URL y busca un elemento, no hace más que eso. Pero en el Trace Beaver vamos a poder tener una vista prácticamente 360 de todo lo que sucede, porque vamos a ver el paso. El Playwright lo que hace es guardar snapshots del DOM. Entonces, en todo momento vamos a poder reconstruir qué es lo que sucedió. Desde la misma extensión vamos a poder ejecutar un test o múltiples tests. Ejecutan rapidísimo, utiliza el concepto de contexto para cada test y se ejecutan en paralelo. Y acá vamos a poder acceder a la estructura del test, al paso a paso, o sea, a la línea en la que ejecutó la instrucción. Vamos a poder obtener, por ejemplo, los mismos selectores luego de una ejecución. ¿Se escucha? Ahí dice que no se escucha. Igual sigo. ¿Se escucha? Está bien, sigo. Ok. Bárbaro, perdón la interrupción. Lo que mencionaba es que desde la extensión de Visual Studio Code vamos a poder ejecutar con el browser en primer plano, en modo headless, que sería sin levantar un browser en primer plano. Vamos a utilizar el modo en lo personal para lo que es scripting mientras vamos diseñando. Sugiero utilizar el modo de Trace Beaver porque vamos a poder ver la ejecución con todos los snapshots del DOM, o sea, vamos a poder reconstruir todo lo que sucedió de una ejecución, casi como si fuese un video. De hecho, también en el reporte se genera un video y vamos a poder ver el paso a paso, o sea, la línea de código que generó esa acción. Vamos a poder vamos a poder ver toda la parte de network, o sea que si nuestra aplicación hizo llamadas a nuestra API, la vamos a poder ver. Vamos a poder ver el tiempo, vamos a poder ver el status code, lo que se envió, la response, todo en esa vista de Trace View. Entonces les sugiero que en la etapa de construcción, mientras estén creando sus scripts, el que ejecutamos es el Lola Mundo, es el ejemplo que da Playwright luego de hacer el setup, ¿no? Que son dos tests muy sencillitos que accede a una página y busca un título y el otro hace algo muy parecido. Eh, lo ejecutamos del Trace Beaver y podemos ver, y de esa vista vamos a poder ver todo. Ahora vamos a ir viendo más cosas que podemos hacer ahí. Pero bien, hasta ahora solamente hicimos ese setup, que como vimos lo hicimos con muy poquitos clics. En 3 o 4 clics ya teníamos un framework listo para producción y con ejemplos. Ahora vamos a ir creando. Para esto le voy a presentar una herramienta que se llama CodeGen, que es una herramienta muy innovadora y que de hecho les voy a mostrar la última versión que acaba de salir hace días, si mal no recuerdo, en la versión 1.40 de Playwright. Le agregaron algo que antes no tenía, y se los voy a mencionar. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con CodeGen? Vamos a poder eh, abrir nuestra aplicación web, vamos a poder hacer nuestros flujos de negocio dentro de nuestra aplicación web y todas esas interacciones que hagamos con nuestra aplicación se va a ir grabando, o sea, va a ir grabando el paso a paso, va generando todo el código para que luego lo podamos utilizar. Entonces, es la herramienta de una manera low code, porque de alguna manera podemos diseñar pruebas automatizadas sin necesidad de escribir una línea de código. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Como les digo, esto está en el repositorio, ahí tienen todo el paso a paso. Vamos a utilizar CodeGen.
la vamos a ejecutar desde la línea de comandos y vamos a hacer vamos a utilizar una página de ejemplo que es Automation Testing. Vamos a visitarla, vamos a hacer clic en un botón y vamos a hacer un login y luego vamos a hacer un logout. Eso lo vamos a hacer simplemente simulando ese flujo de negocio como si fuese un usuario. Y eso automáticamente nos va a crear un archivo, un script de pruebas. Entonces vamos a abrir la extensión y vamos a darle Record New. Le damos a Record New y nos va a abrir dos ventanas. Nos va a abrir eh, una ventana con la URL. Entonces vamos a poder ver todos los selectores, vamos a poder ver. Esta es una manera de ejecutar la herramienta CodeGen, que automáticamente nos genera un script. Ahora lo vamos a ver dos formas de ver eso. Entonces, acá en todo momento vamos a poder ver los selectores que representan cada elemento. Vimos que hicimos clic, ahora nos vamos a loguear con un usuario, admin, password, vamos a hacer un login. Vemos que por abajo, que dice, está guardada, está grabando, y lo que vamos a hacer ahora es un logout. Hacemos un logout, y hasta acá terminó mi caso de prueba, que era hacer un login y luego hacer un logout. Ahora, ¿qué es lo que se generó? Se generó toda la secuencia de pasos que fuimos haciendo en esta grabación utilizando la herramienta CodeGen, que lo usamos en este caso desde la, eh, desde la misma extensión de Visual Studio Code. Ahora les voy a mostrar otra alternativa, pero como pueden ver, se autogeneró todo el código sin que nosotros escribamos una línea de código. Le vamos a dar run para que vean que el código que se generó funciona. Vamos a ejecutar de la misma manera, dejando eh, TraceViewer, y vamos a ver acá toda la secuencia de pasos de lo que hicimos. Como podemos ver, en ese puntito rojo, todas las acciones que hacemos se reflejan en el mismo, en cada snapshot. Entonces, en todo momento podemos reconstruir qué es lo que sucede. Entonces, vemos dónde hicimos clic, vemos qué valores agregamos, la web, cómo se estuvo viendo, todo lo que es network, o sea, las llamadas a las APIs también las vemos, todo eso queda registrado y lo podemos aprovechar. Entonces, vamos al, uy, perdón, vamos al siguiente paso, porque hasta ahora que hicimos, solamente hicimos una secuencia de pasos, grabamos esa secuencia de pasos que nos generó un archivo con código, pero realmente eso no es una prueba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer validaciones. Si hacemos un login y luego hacemos un logout, ¿de qué manera podemos asegurar que efectivamente se hizo el login y que se hizo el logout? Hay múltiples formas, ¿no? Todo eso está ahí como, en la guía está como para que ustedes puedan hacerlo y pensarlo, ¿no? En lo personal, lo que propongo es crear, vamos a ver otra opción para abrir CodeGen desde la línea de comandos. Vamos a hacer npx playwright CodeGen y vamos a pasar la URL de nuestra aplicación. Esto va a ser muy similar a lo que vimos antes, pero con la diferencia de que nos va a abrir dos ventanas. Nos va a abrir nuestra aplicación a la izquierda y a la derecha nos va a abrir el Playwright Inspector. Entonces, todo lo que nosotros vayamos haciendo se va a ir grabando. Hasta ahora solamente hicimos el acceso a la URL, entonces solamente vamos a ver eso. Pero vamos a replicar el mismo caso. Vamos a hacer el login, vamos a completar el usuario y la contraseña. Va a ser exactamente lo mismo. Y como ustedes pueden ver a la derecha, todas las acciones que yo voy haciendo va generando automáticamente el código necesario eh, para esa instrucción que acabamos de realizar, para esa acción. Un dato o alguna funcional que es bien nueva es la posibilidad de crear assertion. Como dijimos, solamente grabar flujos no es hacer una prueba. Nosotros tenemos que hacer validaciones. Y entonces, una validación mínima es, si yo hago login, quiero validar que efectivamente el usuario ingresó y no sé, voy a validar que tenga habilitado el botón de logout. Y lo agregamos, tenemos dos opciones. Vamos a agregar estas expectations por valores de texto o también por visibilidad de elementos. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, hago un login y valido que efectivamente aparezca el botón de logout. Luego voy a hacer logout y lo que voy a hacer es validar que aparezca el texto login into your account. Siguiendo eso, no solamente hice la secuencia de pasos, sino que también le agregué dos assertions, o sea, dos validaciones que aseguran que el usuario hizo login e hizo logout. O sea, ahora sí tenemos una prueba. Antes solamente diseñamos un flujo. Ahora sí tenemos una prueba que
valida que efectivamente el usuario haya hecho login y haya hecho logout. Esta prueba la podemos exportar en todas las lenguajes y librerías que soporta Playwright, como lo mencioné al principio. Pueden ser Python, pueden ser Java, C Sharp. Entonces, en nuestro caso estamos en la opción eh, de TypeScript. Entonces vamos a importar ese test que se diseñó automáticamente y vamos a reemplazarlo porque el básico que habíamos creado solamente con la secuencia de pasos, se lo vamos a guardar, lo vamos a ejecutar, lo vamos a ejecutar desde ahí en la izquierda la flechita verde o también eh, desde la misma extensión. Entonces vamos a entrar a esa ejecución y vamos a poder reconstruir en todo momento lo mismo. Y acá tenemos, como mencioné, capturado y almacenado todo lo que pasó a nivel network. Vamos a poder ver el paso a paso de esa acción, qué línea de código fue. Esto es muy útil para hacer debugging, ¿no? Si tenemos que corregir algo, poder ver en qué línea estamos, hasta qué punto llegó. Entonces es súper útil tener toda esa visión 360 de esto. Algo que me parece súper interesante es que, bueno, tenemos toda la parte de network, como lo mencioné. Algo que está buenísimo, pero lo vamos a ver después, es la posibilidad de acceder a todo, acceder a los elementos luego de una ejecución. Ahora vamos a volver a ejecutar, pero ahora vamos a ejecutar, por ejemplo, rompiendo un test, ¿no? Entonces rompemos un test, le ponemos un texto al que sea, para que dé error, porque no siempre todo va a ser feliz, y ahora van a ver un poco el potencial de cuando ejecutamos con el modo trace beaver, de qué información nos da y qué valiosa la información, ¿no? Dijimos, tenemos todo el snapshot, o sea que ya sabemos qué es lo que sucedió, y acá podemos reconstruir el error exacto. O sea, esperaba el test tal cosa y encontró tal otra, ¿no? O sea, le rompimos al test adrede para ver esto y nos da información bien clara. O sea, en rojo nos muestra el texto que esperaba, el texto que no encontró, y utilizando el playground de selectores, por ejemplo, en este caso, supongamos que tenemos un test que nos falla porque cambió un selector, entonces de una ejecución ya realizada, inspeccionamos esa ejecución y nos podemos copiar el selector. Entonces, si un selector cambió, utilizamos el playground eh, selectors, vamos a nuestro test y lo podemos ver. Acá lo que quiero mostrar es el reporte. Un reporte bien sencillito acá, que nos va a dejar, es opcional, pero nos va a dejar una captura de pantalla y nos va a dejar también un video, ¿no? Yo lo vería así, bien sencillito, nos va a mostrar la misma información, ¿no? Hasta dónde llegó, el paso a paso, cuál fue el error y nos deja un screenshot y el trace libre. Esto está buenísimo, porque si esto, por ejemplo, ejecuta en una herramienta de integración continua, yo podría reconstruir todo bajando el trace beaver, todo el traceo, esto que pasó, lo reconstruyo importándolo utilizando el trace beaver. Entonces podemos reconstruir qué es lo que exactamente pasó para esa ejecución. Cambio un selector, vamos al playground, copiamos ese selector, lo reemplazamos, corremos el test, ahora dio perfecto, listo, ya estamos listos para subir nuestro cambio a producción y que nuestra suite vuelva a ser saludable. Bien, seguimos con el recap. Hicimos el setup, ejecutamos el Hola Mundo, creamos un script de prueba utilizando CodeGen desde la misma extensión de Visual Studio Code y también vimos la alternativa de levantar desde la terminal CodeGen con la opción de que todo el código que se genera, en vez de que se genere directamente en un archivo, se genera en el Playwright Inspector para que yo, si en el caso de que, no sé, mi proyecto trabaja con Java o trabaja con .NET, utilizo el CodeGen, independientemente de que no esté hecho con TypeScript y sobre Node, directamente aprovecho la extensión para utilizar CodeGen, automatización low code, copio y pego ese código que se generó para mi librería y lenguaje, y ya lo tengo listo para subirlo a mi repositorio, incluyendo no solamente los flujos de negocio o la secuencia de pasos, sino también assertions. Eso me parece que es algo muy innovador, que es bien recientemente, porque todo el tiempo está actualizando y agregando funcionalidades, por eso quería traérselo como ejemplo para que también lo puedan ver. Eso salió hace muy, muy poquito. Entonces, vamos a la siguiente parte, que es, si de alguna manera nosotros necesitamos
Muchas veces, ¿cuál es el caso de uso? Muchas veces quizás la aplicación, las aplicaciones hoy, no como antaño, tenemos por un lado el frontend, por otro lado el backend, y algunas veces se construyen en paralelo y quizás tenemos aplicaciones en las cuales se diseñó el frontend, el backend todavía se está construyendo, o tiene una serie de mockups, pero aún así nosotros podríamos avanzar y llevar el testing hacia la izquierda y, por ejemplo, evitar que esa llamada que se hace desde un frontend vaya a un backend, sino capturar esa llamada, modificarla y retornarla para el frontend. Entonces, eso también lo van a poder hacer con Playwright. Luego, si el día de mañana esa llamada, por ejemplo, esto es muy útil también para cuando ustedes tienen que hacer múltiples casos de uso, múltiples casos de prueba, que quizás no tienen los datos necesarios a nivel backend, ustedes lo que van a poder hacer es hacer el flujo, modificar esa respuesta del backend y probar sus flujos funcionales de frontend. Entonces, el límite es, digamos, no tenemos límites porque podemos crear todos los escenarios que necesitemos. Capturamos la llamada, la modificamos y seguimos para adelante. Entonces, eso es lo que le voy a mostrar ahora. Vamos a agarrar, le voy a mostrar un ejemplo que eso está en el repositorio. Va a utilizar esta misma aplicación. Esta aplicación, cuando nos logueamos, nos mostraba como una bandeja de mensajes que teníamos un único mensaje. Vamos a agarrar un archivo que les voy a mostrar, que van a poder utilizar y modificar. Y lo que vamos a hacer es, lo que vamos a agarrar es, vamos a hacer una validación que la respuesta que obtengamos desde el backend sea efectivamente la que se muestra en el frontend. Entonces, vamos a hacer una ejecución y ese número que se ve ahí en la bandeja, que se ve a nivel frontend, lo que vamos a hacer es validar la API que retorna la cantidad de mensajes y luego eso lo vamos a incluir a nivel validación de frontend. Entonces, lo que se va a hacer es, se va a crear otro archivo, otro script de pruebas, que lo que va a hacer es, va a estar escuchando la ruta de esa API. Y lo que va a hacer es responder siempre con el va a crear un JSON con el response y con el status 200. O sea, esto no va a llegar al backend. Va a ser una función que nosotros vamos a poder modificar en tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que probar un caso de prueba de cómo responde la aplicación con 100 mensajes, pero no tengo la posibilidad de crear 100 mensajes, entonces capturo la llamada o intercepto la llamada que va al backend, que obtiene esa cantidad de mensajes, la modifico y la retorno luego para que el frontend la procese. Entonces, le vamos a pasar por parámetro la cantidad de páginas que queremos que tenga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Vamos a agarrar, vamos a modificar eso y vamos a ver que tenga 100 mensajes. Y eso lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Entonces, modificamos y a nivel frontend vamos a mostrar que tenemos 100 mensajes, sin necesidad de generar 100 mensajes a nivel backend. Capturamos la respuesta, la procesamos y la retornamos de nuevo para que el frontend la pueda visibilizar, la pueda visualizar sin, sin ninguna restricción. Entonces, lo que antes era un mensaje, lo podemos convertir en 100 o en los que quisiésemos, modificando solamente la respuesta que se captura de ese mockup que creamos para modificar la respuesta. Entonces, eso es muy útil para no depender del backend para probar el frontend. Entonces, desacoplamos, modificamos de acuerdo a nuestras necesidades y probamos que efectivamente funcione según lo que necesitamos. Entonces, eso es una funcionalidad bien interesante que podemos aprovechar para diseñar casos de pruebas de manera totalmente desacoplada de lo que de lo que suceda en nuestro backend. Así que eso es algo muy útil para nuestro día a día. Bien, acá mostramos un ejemplo de cómo podríamos hacer una llamada desde el frontend, capturar esa llamada que se hace a nivel backend, en vez de que vaya hacia el backend, modificamos esa respuesta, emulamos una respuesta para que luego el frontend la muestre y la procese, la muestre de acuerdo a resultados que nosotros controlamos, ¿no?
Queríamos 100 mensajes, le pasamos 100 mensajes y el frontend va a mostrar 100 mensajes, sin necesidad de ir a nuestro backend. Ahora lo que le voy a mostrar es la posibilidad de hacer testing automatizado de backend utilizando Playwright. Entonces, ahora hicimos testing de frontend, emulando, interceptando el tráfico. Ahora lo que vamos a hacer es directamente testing sobre nuestras APIs. Eso es lo que voy a mostrar en esta siguiente parte. En este caso, vamos como ya tenemos algunos ejemplos, en este caso, por ejemplo, vamos a tener una API que vamos a poder buquear algunos pedidos y vamos a poder crear vamos a tener una API para poder listar todos los pedidos que hay. Entonces, lo que vamos a hacer antes de eso es hacer el login con este usuario. En este caso, solamente a título de practicidad, las credenciales están fijas. Claramente, en nivel producción, eso va a tener que venir en secrets, ¿no? O en variables de entorno. Vamos a hacer un test que va a acceder a nuestra API, que es a esta API de este frontend, y va a validar a nivel status code, la estructura del body, y vamos a poder agregar las assertions que nosotros necesitemos, ¿no? En este caso, no estamos interactuando con nuestro frontend, sino directamente con nuestro backend. Lo que vamos a validar en este caso es, por ejemplo, que la fecha de check-in sea válida, que el status code sea 200, que venga un registro. Acá creamos una función para validar, para asegurar que lo que viene es una fecha válida. Podemos enviar headers de acuerdo a, no sé, lo que necesite nuestra API. Vamos a poder validar que la respuesta obtenida sea el status code sea el que necesitemos. En este caso va a ser un 200, pero nada, podemos hacer con los status code que tengamos que validar. Vamos a poder hacer get, post, put, patch, delete, todos los métodos que necesitemos. Este es otro test que de la respuesta que obtiene hace otras validaciones. Pero acá también lo mismo, vamos a poder ejecutar eh, desde la misma flechita verde o también desde la extensión. Vamos a poder ejecutar los tests a nivel backend, van a ejecutar rapidísimo. Vamos a poder ejecutar de a uno en uno y lo vamos a poder ejecutar todos al mismo tiempo en paralelo. Aquí es súper útil utilizar TraceViewer, ¿no? En este caso, levantar un browser y verlo mucho tendría sentido porque solamente estamos haciendo testing a nivel APIs. Entonces, en este caso, vamos a poder utilizar directamente la extensión para ejecutarlo y como pueden ver, se ejecuta bien, bien, bien rápido. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver a nivel TraceViewer todo lo que vemos, todo lo que sucede para estos casos. Hay 3 casos de ejemplo. No voy a ahondar mucho en detalle de lo que hace cada uno. Está en el repositorio, está en la explicación para que luego lo puedan visualizar. Y acá muy similar. La diferencia es que no van a tener el snapshot de lo que pasa a nivel frontend, porque no pasa nada a nivel frontend, ¿no? Pero sí se puede aprovechar y visualizar todo lo que tiene que ver con todo lo que sucede, utilizando lo mismo. A nivel network, si dio 200, cuál fue el response que se obtuvo, también lo vamos a ver. Eso también va a quedar persistido en el reporte HTML, como lo vimos antes, para el caso de frontend. Acá lo mismo, pero a nivel backend. Y acá vamos a poder ver todo, 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 para poder reconstruir incluso, aprovechando también el concepto de el trace que queda entre cada ejecución. Si esto es una ejecución, esta es una ejecución que hicimos ahora, pero si tenemos una ejecución ya realizada en otro momento, lo vamos a poder eh, visualizar y hacer el análisis de todo lo que sucedió. Muy bien, vamos rápido. En este caso, vamos a agregar con otro ejemplo. En este caso lo que vamos a hacer es un poco combinar, ¿no? Y mostrar que dentro de un test de, de un script de pruebas, vamos a poder reaprovechar lógica, extraerla en funciones y utilizarla en otros métodos, ¿no? Como en cualquier proyecto de construcción de software, digamos, ¿no? Si hay código que se repite, lo podemos extraer, crear una función, y esa función, también a nivel asincrónico, lo vamos a poder utilizar. Entonces, en este caso, tenemos código que es repetido, lo vamos a extraer en otro método y lo vamos a poder eh, eh, ejecutar.
Acá en este caso el test se muestra dos veces. Se muestra el test con el paso a paso y luego se muestra el test, eh, el test separado, digamos, ¿no? Utilizando una función en una lib. Entonces podemos tener nuestros tests, en el caso de que tengamos que hacer alguna secuencia que sea repetitiva, las creamos en una función externa y podemos importar esa lib en nuestro script de pruebas sin ningún problema y aprovechando eh, sin necesidad de volver a repetir todo lo que ya hicimos. Entonces también es una buena práctica la de, si tenemos pruebas, como vimos al principio, por ejemplo, para el caso de frontend, si bien nosotros hicimos esa secuencia de pasos que se repetían, también podemos agarrar esa secuencia de pasos que se repiten y extraerle alguna otra función, como en cualquier proyecto que utilice de TypeScript, extraer una función en una lib, utilizar esa lib en nuestros tests. Entonces eso también es una buena práctica para que no tengamos, que no sea solamente si todos los casos de prueba tienen que repiten una secuencia de pasos, que no dejamos toda esa secuencia de pasos repetidas dentro de todos los casos de prueba. No, agarremos lo que es el factor común de eso, lo podemos extraer en una lib y crear funciones y esas funciones utilizarlas dentro de nuestros flujos. Eh, en el ejemplo se ven las dos formas: repetir el código dos veces o extraer ese código en una lib y aprovecharlo y reutilizarlo y se va a comportar exactamente igual como si estuviese dentro de nuestro script de pruebas. Entonces también es una buena práctica a tener en cuenta para evitar o simplificar y que no tengamos mucho código repetido. Ahora le voy a contar sobre un patrón de diseño muy utilizado en lo que es automatización de pruebas de frontend, que es el patrón de diseño PageObject Model. Usualmente cuando empezamos a trabajar con automatización de pruebas de frontend, como vimos, empezamos a hacer nuestros flujos, a hacer nuestras validaciones, sin un cierto orden aparente. Bueno, en un momento nosotros necesitamos diseñar una solución para poder escalar eso. ¿Y cuál es una de las propuestas que usualmente se implementa? Es este patrón. Lo que propone este patrón es: cada página de nuestra aplicación tiene un conjunto de elementos con el cual nosotros interactuamos. Esos elementos, que son también denominados selectores, se representan, se pueden representar con un locator que puede ser un XPath, un CSS Selector, para poder identificarlo dentro de esta página. El patrón de diseño PageObject Model lo que propone es que si nuestra aplicación web o mobile también aplica, nuestra aplicación de frontend está dividida en páginas, para yo poder tener un mantenimiento óptimo, lo que voy a hacer es, en una página, si yo, por ejemplo, tengo un login, voy a crear un archivo login que que siga este patrón de PageObject Model y que lo que va a tener adentro va a ser solamente los selectores que tienen relación con esa página. Entonces, si yo tengo un login, voy a tener el input, una referencia al input de user, al input de password y, por ejemplo, al botón de sign in. Y solamente eso. Entonces, la idea es que si luego tengo otra página que es un dashboard, por ejemplo, que tenga todos los selectores que están relacionados a ese dashboard. Y si luego tengo otra página que tiene, no sé, otro contexto, agrupar los selectores dentro de un archivo que sea la representación de esa página. Entonces, si el día de mañana algo cambia en el login, no está acoplado todo en un único script y el impacto se reduce. El mantenimiento que tenemos que hacer es puntual porque ya sé que cambió algo dentro del login, voy a la clase login específica, actualizo, modifico eso, pruebo que todo funcione correctamente y el cambio es quirúrgico, puntual. Si yo no tuviese esa estructura, por ejemplo, y hay un cambio en dashboard, quizás tengo que también analizar dónde es que se rompió, qué es lo que pasó. En cambio, si algo se rompe, si algo cambió, si hay algo que actualizar, y identificamos que llegó hasta el paso en el cual se interactúa con algún elemento del PageObject Model de login, voy al PageObject de login, modifico, actualizo ese selector y sigo. Entonces es una buena práctica de
conocer el patrón de diseño, hay otros patrones de diseño, este es uno de los más populares, de manera de que cuando empezamos a diseñar nuestras pruebas, no sea solamente diseñar los flujos, sino pensar en componentes, en páginas, agrupar los selectores de los mismos, los locators de los mismos, dentro de esa página y que solamente tenga esa responsabilidad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos eh, implementando este patrón de diseño. Como esto que les conté está escrito en el mismo, en el mismo repositorio de este workshop, entonces obviamente esto en pos de optimizar y mejorar el mantenimiento de nuestras pruebas. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a crear una página que va a tener los selectores de username, submit, en este caso, como es una única página que hace absolutamente todo, se decidió utilizar un único page object con esa referencia. Y se agregó un método para hacer un login. Entonces, además de tener la referencia de los elementos, tienen un método que se encarga de encapsular el login. Entonces, directamente dentro de nuestras pruebas, ya no voy a tener que hacer la secuencia de pasos, sino que voy a agarrar, voy a instanciar mi página de login, de admin page, le voy a decir go to, y como yo tengo definido todos los elementos, la única forma que voy a poder hacer es acceder al elemento, hacerle clic, hacer al elemento, completarlo, acceder al elemento y completar el password también. U otra opción que tenemos, esa es una de las opciones. Accedo puntualmente a cada selector dentro de un script, ¿no? Y valido que, no sé, pudimos hacer login, pudimos hacer logout. Es muy parecido al caso todo junto que hicimos anterior. Esa es una opción. Otra opción es directamente, por ejemplo, en vez de hacer todo eso, como creamos un método que era login con, pasarle, instanciar el page object y vean que queda mucho más claro, digamos, ¿no? Porque directamente se hace el login con ese método que encapsula completar al usuario, completar el password y no tenemos que hacer todo lo que hicimos en el primer ejemplo, ¿no? De hacer clic en el input tal, completar el username, completar el password, hacer clic en el botón de login. Lo capsulamos en un método, las dos formas van a ejecutar y van a dar el mismo resultado. ¿Sí? Pero acá lo que quiero mostrar es la diferencia de si creamos un método que se encargue y tenga solamente la responsabilidad de hacer el login, el mantenimiento a futuro va a ser más simple. Y si algo se rompe, va a ser más fácil de ir y todos los que utilicen el método login, porque seguramente van a haber muchos casos de prueba que necesitan hacer el login, no tengan que repetir todo ese código que se hace al principio, sino directamente hacer referencia al método, instanciar la página, hacer referencia al método y lo vamos a poder ejecutar y reutilizar y se optimiza mucho el código que vamos a generar y el mantenimiento futuro, porque está encapsulado en algo específico, que es hacer login, y su responsabilidad es solamente hacer login. En este caso se había hecho, se, se muestra cómo ejecutarlo también desde la línea de comando, ¿no? Lo que es una opción. Lo habíamos mostrado de poder ejecutar desde desde la extensión de Visual Studio Code, pero también vamos a poder ejecutar, de hecho, cuando ejecutemos en herramientas de integración continua, vamos a poder ejecutar eh, desde la línea de comando. Ahora lo que le quiero mostrar es el modo UI. El modo UI es parecido, o tiene una interfaz similar al Trace Viewer, pero acá vamos a tener el listado de todos los casos de prueba que tenemos diseñados. Y acá aprovechamos lo mismo, la vista 360. Todo lo que pasa en network, todo lo que pasa a nivel de código, vamos a poder ejecutar todos los casos en paralelo, con un solo clic, vamos a poder ejecutar de acuerdo a el conjunto de archivos o de scripts. Si queremos ejecutar un caso puntual, si queremos ejecutar un script que tiene un conjunto de pasos, si queremos ejecutar todo, lo vamos a poder hacer desde el modo UI, y es súper práctico. Algo que tiene muy interesante el modo UI, que también lo han agregado hace no tanto tiempo, es que, por ejemplo, le podemos habilitar el modo Watch o el Watch Mode. Entonces podemos abrir en primer plano el modo UI. Si vemos que algo, no sé, falló de nuestra ejecución,
no sé, por ejemplo, acá, por ejemplo, utilizando el pick selector, podríamos ir a recalcular algún selector de una ejecución ya pasada, ¿no? Que era parecido a lo que le había mostrado previamente. Vamos a poder ver el antes y el después de cada uno de los eventos. ¿Viste? Vieron que a veces quizás hay algún problema, hay algún error, no sabemos si sucedió luego de tal o cual evento. En este caso lo vamos a poder validar, como se valida, como se crea un snapshot antes y después de todo lo que sucede, podemos reconstruir eso en todo momento. Pero algo que me parece buenísimo es, supongamos que ejecutamos todo, está todo bien, pero hay algo que tenemos que actualizar. Entonces lo que vamos a hacer es, con el Watch Mode, lo que vamos a hacer es ir, modificar en el Visual Studio Code y automáticamente, como el modo UI está escuchando todos los scripts, se actualiza automáticamente y lo reejecuta. Entonces, es súper práctico, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Estamos haciendo debugging, corregimos, actualizamos algo, tenemos que volver a probarlo, ¿no? Volver a ejecutarlo manualmente. Si lo dejamos acá con el modo watch encendido, directamente ejecutamos, modificamos el código y se reejecuta automáticamente. Entonces nos optimiza mucho el trabajo también del día a día, ¿no? De hacer debugging, de corregir. A veces que las cosas son fáciles, a veces que son más complejas, podemos volver acá a la ejecución, decir, ah, no, no era este selector, está accediendo a cualquier otro, o no, sí, tenemos efectivamente un bug. Todo eso lo vamos a poder reconstruir y es una manera también de agilizar o mejorar la experiencia que tenemos como developers al momento de crear nuestras pruebas. Eh, esto quizás, se veía, o era más frecuente de verse en proyectos web, en los cuales ya por default tenía todos el watch mode. Entonces actualizábamos algo y podíamos reflejar automáticamente en tiempo de ejecución ese cambio, ¿no? Entonces, es ese mismo caso de uso, ese mismo ejemplo, pero para nuestras pruebas automatizadas. Bien, y ya para ir cerrando, vamos a ir rapidito también, y vamos a ver un ejemplo combinando tanto el frontend como el backend. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como mencioné al principio, vimos ese ejemplo de capturar el tráfico de una ejecución, o sea, desde el frontend se invocó al backend, se captura esa sin que vaya al backend y se retorna para el frontend. Eso es lo que vimos en el ejemplo que era posible de hacer. Por ejemplo, si necesitábamos mostrar 100 mensajes, lo podríamos armar. La cantidad era 100 mensajes, le ponemos 100, 1000, lo que sea, incluso creando objetos. No sé, si tenemos que crear un array eh, con todos los registros de esa lista que se cargaba, también lo podemos hacer. Creamos un JSON que retorne eso y podemos probar muchos casos eh, muchos casos de prueba sin necesidad de que eso efectivamente lo tengamos a nivel datos de backend. No significa que eso no lo vayamos a probar a nivel backend, pero desacoplamos. No tenemos esa dependencia y podemos probar el frontend eh, sin esa dependencia de que efectivamente tenga los datos necesarios, tenga los 100 registros, lo puedo capturar y lo modifico. Eso es lo que hemos visto. Ahora lo que vamos a hacer es, algo que se puede hacer es, cuando se hace una invocación a nivel frontend, lo que también se puede hacer con el route de Playwright es capturar eso. En el caso anterior lo capturamos y lo retornamos. Lo que podemos hacer es, esa petición la podemos capturar y la podemos modificar eh, también de la respuesta que vino del backend. Entonces, vamos a hacer que vaya hacia el backend, vamos a capturar esa respuesta al backend y la vamos a poder modificar. Incluso vamos a poder modificar qué es lo que se envía al backend. Entonces, eso creo que está buenísimo. Por ejemplo, si yo quiero hacer ese cotejo de, em, eh, supongo que tengo que tener un mensaje, porque recién lo creé, voy, lo busco en el backend, hago un count de eso y digo que tiene uno, yo voy a hacer una assertion que valide que la respuesta del backend, que es X, es la misma que tiene el frontend, que no sé cuál es. Entonces, lo que vamos a hacer es la respuesta que nos da el backend, la vamos a capturar, la vamos a almacenar y luego lo vamos a tener como dato para cotejar versus lo que efectivamente se muestra en el frontend. Porque más de una vez habrá pasado que en el frontend
pasa una cosa, en el backend pasa otra, y luego nadie entiende qué es lo que pasó en el medio. Entonces acá vamos a poder, si el backend dice 10 y el frontend dice 8, algo está pasando en el medio. Si el backend dice 10 y el frontend dice 10, ahora lo vamos a poder cotejar. Entonces vamos a profundizar sobre el contexto, sobre el concepto de testing híbrido. Hacemos cosas para hacer validaciones en el frontend, capturamos cosas del backend, las guardamos y validamos que efectivamente la respuesta del backend es la misma que del frontend. Entonces, ese es el ejemplo que les quiero mostrar. Entonces, vamos a interceptar la cantidad de mensajes que retorna el backend, la vamos a almacenar y luego vamos a validar a nivel frontend que efectivamente esa cantidad sea la que esperamos. Entonces, para este caso, lo que vamos a utilizar es el route. Vamos a obtener la respuesta que viene del backend, la vamos a guardar esa respuesta, ese JSON, y le vamos a decir que continúe. Vieron que antes no habíamos hecho eso, que continúe esa llamada a nivel backend. La frenamos y la tiramos directamente para el frontend, para modificarlo. En este caso no, quiero que vaya. Entonces, la respuesta real del backend va a ir para el frontend. Entonces, nos vamos a loguear y vamos a validar. La assertion que vamos a hacer es la cantidad de mensajes que dice el frontend es efectivamente la cantidad de mensajes que el backend retornó. Entonces, como antes no hicimos esa llamada, o esa llamada que hizo el frontend la capturamos, guardamos el JSON, vamos a poder cotejar qué es lo que respondió el frontend y versus qué es lo que muestra el backend. Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar este caso. Acuérdense, en esa primera parte del test, con el page root, nos quedamos escuchando el backend, guardamos la respuesta, la almacenamos y le decimos continúa para el frontend. Y con eso vamos a poder validar que efectivamente en el backend vino 1, en el backend dijo X, en el frontend mostró ese X. Entonces acá estamos haciendo, combinando todo lo que pasa en el backend y lo vamos a poder modificar, lo vamos a poder. En este caso no lo estamos modificando, pero lo podríamos modificar. En el caso anterior habíamos serial backend, habíamos capturado eso y respondido directamente para el frontend. En este caso, como contrapartida es, capturamos la llamada esa, obtuvimos la respuesta del frontend y le dijimos continuar para el frontend. Guardamos esa llamada y lo validamos con lo que efectivamente se estaba mostrando en el frontend. Entonces hicimos todo, validamos que efectivamente lo que responde el backend y lo que responde el frontend son congruentes. Entonces, este es un ejemplo muy sencillito, con solamente cantidades, pero se pueden hacer muchísimas combinaciones y diferentes con todos los escenarios que necesitamos, ¿no? En este caso es validar una respuesta de una cantidad de mensajes, pero piensen en todo lo que se puede hacer. Entonces, si tienen una estructura súper compleja del backend, también la podrían validar si efectivamente esa estructura a nivel datos es la que efectivamente se muestra en el frontend. Entonces podrían capturar esa llamada, guardarse esa response y luego que esa response forme parte de las assertions que vamos a hacer a nivel frontend. Todo eso lo vamos a poder hacer utilizando el page routes de Playwright.